Buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos el webinar Reforma Tributaria 2022, Precios de Transferencia, que se llevará a cabo por parte de nuestro socio Balta, y que en esta ocasión contamos con la participación de dos expositores como son el señor Fernando Peralta, quien es economista e ingeniero en gestión empresarial internacional. Cuenta con un MBA y maestría en contabilidad y finanzas. Fue gerente senior de Tax y Transfer Pricing en Deloitte como responsable del área de outsourcing por un periodo de más de un año. Es asesor de corporaciones multinacionales, locales, incluyendo compañías del sector industrial, aeronáutico, comercial, telecomunicaciones, servicios, entre otros. Es catedrático en temas tributarios y financieros. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el área de consultoría tributaria local e internacional y de precios de transferencia. Actualmente es consultor de impuestos y precios de transferencias en Balta. Bienvenido, Fernando. Ahora le damos la bienvenida también a Gastón Fiorentino. Él es CPA y cuenta con una maestría en finanzas corporativas. Es profesor de diferentes universidades en Colombia. Ha sido consultor senior de EY España, PwC Argentina, México, Colombia y España. Fue gerente senior de Transfer Pricing en Deloitte, Colombia. Cuenta asimismo con más de 18 años de experiencia en el área de consultoría internacional de precios de transferencia y actualmente es socio fundador de IGTP Experts con alcance en las Américas y la red internacional. Bien, bienvenidos a cada uno de ustedes el día de hoy en este webinar. Es un gusto poder contar con estos expositores el día de hoy. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos y gracias por su asistencia a esta estimada en una hora aproximadamente. De mi expertise en precios y en el caso de mi compañero, mi colega Gastón, temas internacionales y también vamos a tocar cierta experiencia que hemos tenido hasta la fecha sobre el tema de precio de transferencia. Nosotros somos, nosotros quisimos hacer una presentación en búsqueda de tratar de no hacer una presentación muy técnica, tratar de usar un lenguaje muy llano, especialmente para llevarnos los principales conceptos. No vamos a salir expertos en el régimen de precios, pero sí por lo menos tener ciertos tips e ideas a la hora de tomar decisiones en nuestras empresas. ¿Cuál es la agenda que hemos propuesto? Como estaba en el flyer, nosotros tenemos un desafío de presentar la siguiente agenda. Vamos a revisar algo de la normativa local, los efectos del post-COVID-19, ahora especialmente para el año 2022, que acordémonos que la obligación es hasta junio del año 2023 presentar el informe, el anexo en los casos que apliquen. Reformas a nivel regional, las que consideramos las más relevantes, muy probablemente podría afectar a las transacciones ecuatorianas si tenemos transacciones con ese tipo de países. Tendencias internacionales, cómo está el tema de la OCDE, la BEPS, informe maestro, CBC. Casos de auditoría, principalmente extraer las experiencias, más allá de las compañías, es extraer los casos que se han vivido y finalmente conclusiones, recomendaciones. ¿Sí? En ese sentido, comencemos. Normativa local y post-COVID-19. Entonces, antes de comenzar, nosotros, si me ayuda AmCham en este momento, hay la primera encuesta que están viendo en este momento, se va a abrir para ustedes la votación, donde la pregunta que hacemos es, ¿considera que sus compañías, ustedes, han recuperado el nivel a la era pre-COVID, es decir, a lo que fue el año 2019, diciembre de 2019, en el año 22? Para ver cómo estamos con esa estadística. Algunos van a decir sí, y de hecho hemos excedido el año 19. Sí, hemos recuperado el 100%, estamos en los mismos niveles del año 19. Quizás estamos hablando aquí a nivel de ingresos. Sí, hemos recuperado parcialmente, estamos en ese proceso. No nos hemos recuperado lentamente.
no nos hemos recuperado, estamos en una situación peor que la del año 2019, o en su defecto, no aplica. Si me ayuda AmCham y para que ustedes puedan llenar esta encuesta. Tomar en consideración que cualquier consulta que tengan durante el transcurso de este webinar, por favor, puedan incluirlos en el chat, que nosotros vamos a revisar todas las preguntas al final de esta conversación. ¿Sí? ¿Me confirman si están viendo o ya lo publicaron? Para comenzar a ver. Sí, cuando llega la votación, donde que se creó la votación, a mano derecha están 3 puntitos y ahí dice para iniciar la encuesta. Uh-huh. Sí, sí, ahí tenemos. Sí, si no. Ok, me parece que tenemos un pequeño problema con la encuesta. Entonces vamos a proseguir. Ya. Dejamos la encuesta para el consumo de cada uno de ustedes. De la experiencia que hemos tenido con algunos sectores que hemos trabajado en el tema de precio de transferencia, la gran mayoría se ha tenido una recuperación, pero no al 100%. Están en un proceso de recuperación, en un proceso de avance, igual como está la economía. Muchas estimaciones hay de que recién para el año 2024 algunas de las compañías van a recuperar los mismos niveles del año 2019. ¿Eso qué implica? Va a implicar que a nivel de precio de transferencia, cuando hagamos el informe o el estudio del año 2022, tenemos que tomar esa consideración, ¿sí? Al momento de evaluar las transacciones. Y justamente eso vamos a revisar en esta reunión. Ahora, pasado a nivel local. Aquí ustedes tienen un resumen de la norma. La norma no ha tenido ninguna diferencia. Se mantiene igual que el año 2021, que se presentó el informe del año 2022. Recordarnos únicamente los umbrales, ¿no? De 3 millones, de 15 millones, ¿sí? Para poder estar obligados ya sea al anexo o al informe de precio de transferencia. Eso no ha cambiado, que se presentan hasta junio, que el informe debe tener un contenido específico. Si ustedes cumplen estas 3 condiciones que ustedes ven abajo, las que dicen Safe Harbor, ustedes están exentos del régimen de precio de transferencia, que las partes relacionadas incluyen a los paraísos fiscales. Esto no ha cambiado, ¿sí? Lo que sí creo que es relevante, y lo vamos a ver, es que quizás para las compañías las bananeras usualmente, ¿no? Las bananeras en el Ecuador no utilizan el régimen común de precio de transferencia, el de rentabilidades o el de rangos, porque hay una norma expresamente detallada en la cual establece precios referenciales sobre las cuales tenemos que revisar. De hecho, la Administración Tributaria en su página web establece precios referenciales, que también tendrá que publicarlo para el año 2022. Ahí la única diferencia es que quizás cuando nos tocan las bananeras hay que ver qué términos de negociación realizamos, si es términos de negociación FOB o SIF, sobre lo cual hay que hacer un pequeño ajuste a ese precio que determina el SRI. Pero ya entiendo que muchas de las compañías bananeras conocen ese trámite, ya tienen al menos del año 2021, ya tenemos estas referencias. Entonces yo creo que es una metodología ya conocida por las bananeras. Sin embargo, nosotros como Balta vamos a hacer un pequeño taller en próximos días
sobre la metodología de precio de transferencia sobre la industria bananera. ¿Sí? De ahí la norma local no ha cambiado. Lo que sí tenemos que tomar en consideración es que por efecto, que siempre, el contenido del informe tampoco ha cambiado, se mantiene el contenido, que de hecho muchas de las compañías lo hacen con consultores. Lo que sí tenemos que es reconocer o revisar información la que ustedes, en el caso hay contadores o hay dueños de empresas, gerentes financieros, la información básica de cuadraturas que debemos hacer de cierta documentación. Aquí yo he puesto los documentos que creemos que son básicos en un cumplimiento anual de precio de transferencia y que están relacionados. Por ejemplo, los estados financieros, auditados o no auditados, donde detallan sus transacciones con partes relacionadas, ingresos, costos, gastos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activos, pasivos, patrimonio, que va a estar detallado en la nota de los estados financieros. Ese es un primer documentación, primer input que tenemos. Posteriormente a ello, tenemos la famosa carta preliminar de precio de transferencia, que siempre la piden los auditores externos, principalmente los que tienen auditoría, que la piden con corte septiembre, octubre, noviembre, porque están cerrando la auditoría preliminar, siempre es solicitada. Eso es un documento que es para efectos internos y solamente para cumplimiento con los auditores de Estado final. Siempre, usualmente es muy solicitada por ellos. Y este es un primer acercamiento con precio de transferencia con el cumplimiento. Luego tenemos la declaración de impuesto a la renta en el mes de abril, con los primeros casilleros de ingreso, costo, gasto, paraíso fiscal, parte relacionada, que debemos conciliar. Y también con las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, que se detallan en el balance general del formulario 101. O sea, otro documento que tiene relación con las formalidades de precio de transferencia. Y aquí ya viene un cumplimiento directo, el anexo de operaciones con partes relacionadas que se presenta en junio para aquellos que tienen transacciones superiores a $3 millones anuales con partes relacionadas. ¿Quién determina 3, 4, 5, 6 millones? ¿Quién determina el monto total de transacciones? ¿Cuál es mi base primaria? Es lo que yo haya declarado en el formulario 101 en los casilleros. Esa es mi base primaria para determinar si estoy o no estoy obligado. De hecho, la administración tributaria, como todo está mapeado, todo está programado hasta el formato XML, para ellos su base de datos es rápidamente detectable qué compañía está obligada o no obligada a anexo o informe, por lo que declara en el formulario 101. Si usted declara que hay transacciones más de 3 millones, pero en junio no presentó el anexo de operaciones, téngalo por seguro que a los meses siguientes va a llegar una notificación informativa que cumpla con ese procedimiento o con una sanción por no haber cumplido la presentación del anexo de operaciones con partes relacionadas. Todo comienza o se deriva de la declaración de impuesto a la renta. Luego viene el informe de precio de transferencia bajo la misma línea, pero los que son superiores a $15 millones anuales. De la misma forma, si yo en la declaración del informe del 101 de impuesto a la renta que presento en el mes de abril, declaro que yo tengo 16 millones de transacciones con partes relacionadas, incluyendo paraísos fiscales, y no presento el informe en junio, probablemente ya tengo una sanción por presentación tardía, si la presento tardíamente, o por la falta de presentación, cuya sanción podría llegar a hasta $15,000. Y finalmente tenemos el informe de cumplimiento de obligaciones tributarias principalmente para los que tienen auditoría, que se presentan en el mes de julio, que es presentado por los auditores, que también va a haber un detalle de las transacciones. Esas transacciones deben estar debidamente conciliadas con el informe, anexo, la declaración. En ese sentido, ¿cuáles son las cuadraturas que nosotros como consultores de precio de transferencia hacemos desde el punto de vista de la formalidad? Porque aquí en precio de transferencia hay dos temas, la formalidad y luego el análisis, la sustancia del análisis. Primero, el anexo de partes relacionadas debe estar cuadrado con el informe. ¿Sí? Básico, la cuadratura primaria. En ese sentido no debe haber ninguna diferencia, cero diferencias, ¿sí? Deben ser idénticas. Luego hay la cuadratura del anexo de operaciones con partes relacionadas con la declaración de impuesto a la renta, que también debe ser idéntico, no debe haber diferencias. Tanto es así que cuando ustedes sacan el anexo de operaciones con partes relacionadas, sale el talón resumen, y el talón resumen lleva el mismo formato que la declaración de impuesto a la renta. Entonces tiene que ser diferencia cero. Pero aquí vienen aquellos que podría haber diferencias y justificadas. Por ejemplo,
la declaración de impuesto a la renta, las transacciones con partes relacionadas, que ya están cuadradas con el OPRE y que ya están cuadradas con el informe PT, que son iguales, puede haber diferencias con los estados financieros auditados. Y sí, y va a haber diferencias. Y probablemente existirán diferencias. Aquí al cambio, las diferencias deben ser justificadas. Pueden haber diferencias justificadas. Por ejemplo, yo tengo una transacción con un proveedor de un paraíso fiscal de Panamá, ¿sí? Compro a Panamá, pero no es parte de mi grupo. Entonces, para efectos de estados financieros, no va a estar en la nota de partes relacionadas porque no es parte del grupo, ¿sí? Porque esa es la normativa contable. Pero sí va a estar para efectos de la normativa tributaria. Pero ya sabemos que esa diferencia es justificable, ¿sí? ¿Qué otras diferencias? Pues especialmente cuando son transacciones de financiamiento. El capital, quizás en los estados financieros, las notas van a presentar el saldo de capital al 31 de diciembre. Pero en precio de transferencia, si la transacción fue hecha en el año, va a presentar la totalidad del capital pactado, ¿sí? Entonces ahí no hablamos de saldos. Y quizás al siguiente año ya no se revela el capital. Pero sí se va a revelar en los estados financieros el saldo de capital. Entonces esas diferencias sí van a existir, es lo más probable de la experiencia, pero cada diferencia va a estar justificada. Y es importante tenerlo para efectos de, como nosotros le decimos, chequeo sano, sanity check. Finalmente, la última cuadratura, que también va a haber diferencias muy parecidas a la anterior, es el anexo OPRE, que está cuadrado con la declaración IR, que está cuadrado con el informe, con el ICT. Habría diferencias, pero aquí no debería tampoco haber diferencias, porque el ICT se suma, proviene o se alimenta del anexo OPRE. Entonces tampoco, ahí no debería haber diferencia. La única que puede haber diferencia es cuando cuadramos con la nota de los estados financieros, ¿sí? Porque ellos llevan principios contables y acordémonos que estos son principios tributarios que manejamos para determinar las partes relacionadas, ¿sí? Como les dije, en cualquier momento, si hay una pregunta, por favor, la dejan en el chat y la podemos revisar sin ningún problema. Entonces, esto queríamos relevar en esta presentación. Aunque no ha habido cambios en normativa, siempre tenemos que ver estas cuadraturas. ¿Ok? Ahora, respecto al COVID, post-COVID, la OCDE emitió unos parámetros para la época COVID, para el efecto del año 2020, inclusive 2021. ¿Sí? Pero para el año 2022 estamos en otra situación diferente, en la cual se entendería que ya deberíamos haber pasado el COVID. Pero Ecuador, lastimosamente, si vemos la economía, no se recupera. Nosotros todavía tenemos rezagos, como se dice en economía, rezagos de COVID. En ese sentido, hay compañías que todavía están afectadas, ¿sí? Más allá del COVID, también la situación económica del país, diferente con otros países como Chile, que tuvo una recuperación rápida, ¿sí? Pero en el Ecuador va a haber todavía efectos de COVID. En ese sentido, lo que nosotros ponemos, este pequeño lista que me pareció interesante sobre lo que es el efecto del COVID, dice en inglés, para todos ustedes, dice, muy bonito el perrito, dice, nice doggy, y dice, su nombre se llama pre-COVID-19, se llama comparables pre-COVID-19, y la chica dice, lindo, me lo puedes dar, me lo puedes dar al perrito, me lo puedes regalar. Y le dices, claro, seguro, no hace nada el perrito. Claro, entonces la idea es que los principios que teníamos, las comparables que teníamos antes del COVID, quizás ya no sean vigentes para la situación actual de post-COVID, porque estábamos en una economía totalmente diferente hasta el 19 respecto al año 2022. Entonces, ahora las comparables que ustedes tienen que buscar también tienen que ponerle este componente al momento de su evaluación de precio de transferencia. En ese sentido, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos visto que ha pasado en las compañías en la era post-COVID? Aumento de intereses en préstamos de grupo. No han recuperado los ingresos a la pre-COVID. Tienen utilidades afectadas y tienen que pagar intereses porque tienen préstamos y los préstamos no han sido, no han sido eliminados, no han sido reestructurados. ¿Qué hace? Una carga fuerte a la generación de utilidad. Y eso afecta a las compañías.
Y eso habrá que ver eso versus las comparables. Disminución o recuperación leve del EBITDA, ¿sí? Tenemos utilidades operativas afectadas que quizás a mí me afectó, pero las comparables no. Y pueda que genere distorsiones a la hora de evaluar el precio de transferencia. Pago de management fee y royalties, especialmente correlacionadas. Muchas relacionadas han pensado decir, ¿sabes qué? Por efecto del COVID, post-COVID, no cobremos esto. Vamos a dar unos 5 o 6 años de liberación, no pagar esto. Entonces, hay cierta libertad, pero hay que prever qué va a pasar cuando ya comiencen a cobrar. Me va a afectar las utilidades que yo tengo. Una de las compañías del grupo mantiene pérdidas y las otras compañías son positivas. Entonces, podría esto verlo la administración tributaria o quizás haya procesos de planificación fiscal que podríamos realizar. Planes de eficiencia a nivel de centralización de operaciones. Ha pasado mucho en las multinacionales para efectos de optimizar, y ahora que trabajamos híbridamente, buscan centralizar ciertas operaciones en un centro de servicios, ¿sí? Y ahora va a ser cada vez más fuerte ese tema. Entonces son estos retos que tenemos a la época de la era post-COVID, que tenemos que evaluarlo a nivel de precio de transferencia. En ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que revisar ajustes de la política de precio de transferencia, ¿sí? Quizás muchas de las compañías no tienen políticas de precio de transferencia. Siempre pensamos en precio de transferencia hasta el final, como un mero cumplimiento, pero no hacemos un proceso continuo y un precio de transferencia operacional para poder ajustarlo y no esperar hasta el final. Quizás necesiten modificar esas políticas, hacer modelos de riesgo limitado, lo que hemos visto. ¿Qué es un riesgo limitado? Que la distribuidora que compraba, vendía y distribuía se divide. Y ciertas actividades de la distribuidora ya no es venta, porque las ventas las hacen desde el exterior y solamente meramente se dedica a tener el producto y destinarlo a los clientes que ya han sido previamente instruidos por una compañía relacionada. Se segmentó la operación de forma tal que el margen sea menor de riesgo limitado y de alguna forma ajuste las utilidades a la nueva realidad económica que tiene. Distribución de beneficios, acuerdos de valoración previa, ¿sí? Para poder justificar antes que venga una inspectoría del SRI mi situación económica y pueda yo respaldarlo y pueda negociarlo con la administración tributaria. Revisión de la eficiencia de las operaciones intergrupos. Mucha centralización estamos viendo, mucho tema de digitalización, mucho trabajo en línea que de alguna forma busca optimizar estas operaciones y el manejo del cumplimiento. Reformas a nivel regional, otro punto importante que nosotros tenemos, para esta reunión creemos que hay 2 países que están en el avance sobre este tema. Primero está Brasil, ¿sí? Brasil hasta el año pasado tenía un régimen muy particular de toda América, de hecho de todo el mundo, de precio de transferencia. No seguían bajo los principios de la OCDE. De hecho era un procedimiento más matemático de calcular costos y ese costo establecido. Y listo, y ese debe ser el precio y sobre eso se debe pagar impuestos. Ojo, pagar impuestos, pero no comercial, solamente para efectos de cálculo de impuestos. Lo que ha hecho Brasil está eliminando ese procedimiento, está entrando al procedimiento de la OCDE, el procedimiento que Ecuador ya lo tiene y todos los países lo tienen. Lo que hace es que quiere estar más inmerso Brasil con los principios de la OCDE, porque para ser un integrante full de la OCDE. Entonces, ese es el principal cambio que vamos a ver en Brasil. Quizás algunos de ustedes que quizás tengan transacciones con compañías brasileñas, antes quizás le pedían detalles de los precios y ellos pactaban el margen, ahora va a ser diferente. Quizás le van a pedir sus informes de precio de transferencia para efectos de los informes que tienen que presentar en el SRI de Brasil. Van a haber cambios. Y en el caso de México, han habido cambios principalmente en el tema de financiamiento. Siempre ha sido un problema de precio de transferencia el tema de decir cuándo un financiamiento es financiamiento o es patrimonio, la gran disyuntiva. Han habido formatos, principios, metodologías como poder determinar el WACC óptimo, la tasa del costo promedio ponderado
óptimo. Entonces, lo que al final se ha hecho en México es mejorar esos procedimientos, poner más sustancia, que a veces no necesariamente es determinar si el financiamiento, la tasa de interés es de mercado o no. Puede inclusive llegar a ser si el financiamiento fue necesario o no, bajo las condiciones económicas de la compañía. O sea, es un análisis más de sustancia, de ver si es requerido o no requerido ese tipo de financiamiento. Y eso ha pasado a nivel regional. A nivel, no sé si Gastón, en Colombia creo que hay una reforma tributaria con el presidente actual y creo que están hablando temas de precio de transferencia. No sé si quieras opinar algo al respecto, ¿no? Sí, no, mira, en este momento se viene una reforma estructural muy interesante en Colombia, pero en términos generales, el tema de precios de transferencia, como Colombia, al ser parte de la OECD, es muy activo en ese punto y está muy a la vanguardia, no se prevén cambios sustanciales. Pero seguramente, bueno, de hecho, diferentes organismos y universidades le han informado o le han comentado al ministro de Hacienda que un punto, digamos, porque hay como en todos los países en Latinoamérica y en el mundo, como por efecto del post-COVID, se ha generado una necesidad de recaudación muy importante y posiblemente, no se sabe esto, pero posiblemente puede ser que se busque un análisis de precios de transferencia o fiscalizaciones más apuntados a temas de precios de transferencia, tanto en el plano internacional, local, por el tema de las zonas francas que existen aquí en Colombia, y posiblemente un temita de precios de transferencia, pero ya a nivel local puro, como es en España, en Perú, inclusive mismo en el Ecuador, como me has comentado, de determinadas formas y bajo ciertas circunstancias. Ok, perfecto. Tendencias internacionales, sí, hay el tema de las BEPS que ya han sido asimiladas por gran cantidad de las compañías. De hecho, en Ecuador también han sido asimiladas ciertos conceptos. El informe maestro, CBC, son conceptos que todavía no llegan al Ecuador. Esperamos que lleguen. Pero más allá de eso, lo que queremos buscar es las reformas que han existido de la guía de precio de transferencia. ¿Sí? Aquí pusimos otro pequeño slide, meme de precio de transferencia que dice, por ejemplo, dice préstamos de corto plazo anuales renegociados después de 7 años. Aquí vemos a la compañía matriz que se lo dice a la subsidiaria, se lo obliga. Esto es lo que justamente, y dice, nosotros hemos hecho lo que dijimos que hemos hecho, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, es como decir, no tiene sustancia, solamente le añadimos para incrementar el gasto de interés. Pero lo que gusta justamente es que no haya este tipo de transacciones, sino que sean transacciones bajo principios económicos. ¿Sí? Entonces, aquí lo dejamos como un meme de precio de transferencia para que ustedes lo recuerden. Siempre la sustancia. La matriz lo puede suscitar, pero si no tiene sustancia económica, eso no aplica. Ahora, sobre la reforma de la OCDE, que está dado por el proyecto BES, que está desde enero de 2022, fueron 3 principales cambios en la guía, que en algunas de ustedes de sus compañías puede afectar y en otras no. El primer cambio fue que dio mayor explicación sobre el método de resultados. ¿Sí? Este método de distribución de resultados es un método final cuando no puedo utilizar todos los métodos o cuando las transacciones están muy conjuntas, que tengo que buscar indicadores para poder repartir las utilidades que le corresponde a cada entidad de acuerdo a sus funciones, riesgos y activos. Aquí lo que buscó la OCDE es decir, sabes que ese método sí es usable, sí lo puedes utilizar, pero tienes que evaluarlo de una forma más detallada con sustancia económica, riesgos asumidos, activos empleados. Eso es lo que busco. Luego también esta parte del cambio fue en que
en las guías por parte de la Administración de Distribución en intangibles de difícil valoración. Quizás en Ecuador no lo hay, pero en los países desarrollados hay creación, desarrollos de intangibles que por su proceso son de difícil valoración, quizás hasta activos digitales, ¿sí? Por ende, la administración tributaria, y como eso es un valor importante para efecto especialmente para las matrices, lo que buscó la OCDE es establecer parámetros para que las administraciones tributarias establezcan reglamentos para una mejor documentación y análisis de precio de transferencia para estos intangibles de difícil valoración. Y finalmente, guía de precio de transferencia sobre transacciones financieras, ¿sí? Muy enfocado. Ha habido, quizá en el Ecuador no haya mucho impacto, pero a nivel internacional hay muchas glosas de precio de transferencia por transacciones financieras, por temas de cuando una parte relacionada me presta servicios de garantía, ¿cuánto debo determinar ese valor de la garantía? No, me pone la garantía en la matriz, por ende me baja la tasa, porque tengo un garante. ¿Cuánto es lo que debo remunerarle a mi matriz por esa garantía que me está dando? ¿Sí? Un ejemplo. Términos de valor, cómo determinar la tasa libre de riesgo, quizás hasta términos financieros, la tasa libre de retorno, la prima de riesgo, ¿sí? Entonces, esto sí está siendo aplicado. Hay conceptos que está aplicando para Ecuador porque tenemos que ya evaluar las tasas de interés, ¿sí? Que pactamos bajo estos procedimientos. Acordémonos que las guías de precio de transferencia son guías técnicas para Ecuador, de forma tal, porque no hay guías locales, es como las IFRS, ¿sí? No hay guías locales contables, sino que todo con la IFRS. Y cuando la IFRS cambia o añade o enmienda o incluye una nueva norma, tenemos que saber su vigencia y es aplicable, sin limitación. Lo mismo pasa, por esa transferencia tiene esta referencia técnica y debemos saberla y debemos saber cómo aplicarla para las transacciones, ¿sí? Para el año 2022, 2023. ¿Sí? Idéntico como pasa con las IFRS. ¿Sí? Idéntico. Entonces es importante que en su caso ustedes como compañía revisen estas reformas. Sus consultores de precio de transferencia también revisen junto con ustedes los impactos de estos cambios de reformas a sus operaciones. Así como ustedes revisan los impactos de una nueva IFRS, como fue, por ejemplo, la de arrendamiento, cómo afectó contablemente sus estados financieros, ¿sí? Y tuvieron efectos en algunos casos, plazos positivos, pueden en algunos casos lo vieron de forma negativa, y de la misma forma tiene que ser visto este tema de las reformas que hay cuando sale reformas de la OCDE, de las guías de precio de transferencia. Teníamos otro poll 2, lo dejo para ustedes. La pregunta ahí era, ¿consideran ustedes que sus compañías están preparadas para las tendencias de precio de transferencia? Aquí la pregunta debería ser diferente. Podría ser, ¿consideran ustedes que están preparados para estas reformas que están vigentes desde enero del año 2022? Principalmente las transacciones financieras y quizás la distribución de utilidad. La de intangibles de difícil valoración no creo que haya en Ecuador, pero ¿estamos preparados? Esa es la pregunta. ¿Hemos revisado? Esa es una pregunta que dejamos en el ambiente para que ustedes lo puedan chequear. Ahora, casos de auditoría que nosotros hemos visto, y aquí sí le paso a Gastón. Bueno, muchas gracias, Ancham, muchas gracias a ti, Fernando, y a Cristian, socios de Balta, por esta invitación. Muy agradecidos. Bueno, en relación con los temas a nivel internacional de precios de transferencia y todos los cambios que se han generado, voy a retomar un poquitito lo que ya Fernando nos y es un poquitito, o sea, lo que ha sucedido en la situación post-COVID y
y la relación con precios de transferencia. Y lo que hemos observado en nuestros estudios de precios de transferencia, que bueno, que en Colombia hemos terminado ayer con los vencimientos, pero que a nivel regional, tanto en Panamá como mismo en Ecuador, trabajos que hemos hecho en Venezuela, República Dominicana, y vimos un impacto muy importante en algunas compañías en donde interesantes dolores de cabeza. También se observó el efecto B corta, o sea, el efecto caída y recuperación muy grande en la fluctuación de la demanda, digamos, de la oferta y demanda de muchos productos, y eso con impacto en las empresas. También se genera esta situación particular de la escasez en la mano de obra en ciertas áreas, porque ahora se está estilando el trabajo a distancia, lo cual genera un impacto en que, por ejemplo, en industrias tecnológicas, se está contratando mucho personal colombiano que está apoyando a nivel internacional, pero eso lo que está generando es que los costos de las empresas colombianas de tecnología se hayan incrementado, porque para retener tienen que igualar salarios, y eso es un trabajo típico que se realiza a distancia, ¿no? Entonces, fueron situaciones particulares que se están generando en las compañías. Por el otro lado, los fiscos tienen una necesidad de recaudación a nivel regional, lo que le llaman en inglés el payback, o sea, la devolución de lo que te di. Se genera a través de todos esos incentivos que macroeconómicamente se tuvieron que dar. ¿Por qué? Porque si no se generaban esos incentivos, muchas empresas iban a la quiebra, o sea, eran ayudas necesarias, ¿no? Entonces se genera también para las autoridades tributarias unos desafíos, y esos desafíos se van a centrar un poco en dos aspectos, en dos pilares. Por un lado están los acuerdos anticipados de precios, los APAs, que en todas las legislaciones se encuentra legislado ese aspecto, y es acercarse a la autoridad tributaria y explicarles cuál es su modelo de negocios, cuáles son sus operaciones y si están de acuerdo. Entonces eso lo que hace para las dos partes es atenúa o baja los riesgos de fiscalización o los riesgos fiscales. Lo que pasa es que en Latinoamérica hay experiencia en ese tema. De Latinoamérica, si podemos decir por latinos y forma de hablar, es México quien tiene un poquitito más por aquello que en los 90 pasó con su crisis y el safe harbor y la necesidad, digamos, de que las empresas desde el lado mexicano puedan prestarle servicios a Estados Unidos, y evitar de esa manera a Estados Unidos y de mucha gente de Estados Unidos, ¿no? Una forma, digamos, que le sirvió mucho a México, un caso de éxito muy, muy, muy importante. Todo esto genera en el plano internacional, y bueno, los países que ya son parte de la OECD, se llama Inspectores Sin Fronteras, lo cual da mucha capacitación a las autoridades tributarias. En el caso colombiano, se están capacitando, y está recibiendo real del SAT, que bien se sabe que tiene mucha experiencia y nos lleva muchos años a toda Latinoamérica en temas de fiscalización y en temas de precios de transferencia. Entonces, con las personas que están en Perú también, los inspectores son personas los funcionarios son personas con mucho conocimiento en materia de precios. Esa situación va a generar en el plano latinoamericano mayores inspecciones o controversias en materia de precios de transferencia. Entonces, esto a nivel regional y a nivel internacional
también las autoridades tributarias cuentan con mayor información, mayor transparencia en la información por las acciones B. Se han generado esas obligaciones de la documentación comprobatoria conformada por el informe local, antiguamente conocido como estudio de precios de transferencia, el informe maestro, en donde ya una autoridad tributaria va a tener mayor conocimiento de lo de negocio del grupo en su conjunto, le decimos el annual report o el informe anual consolidado para ver cómo está la compañía, cómo está el grupo, su modelo de negocios, reestructuraciones, políticas de financiación. Países tenemos las declaraciones informativas, y a nivel mundial tenemos el informe país por país, que es detallar todo esto que estamos diciendo letras en ¿no? Entonces, los países que no tenemos en los países donde el contribuyente no tiene la obligación de informe país por país, en muchos tienen la obligación de la notificación de quién presenta el informe país por país. O sea, se ve ahí mucha transparencia y mucha información para las autoridades tributarias. Entonces, eso finalmente a los acuerdos de intercambio. En este momento más información, posibilidad de revisiones, más aspectos más de fondo que de forma, ¿no? Es donde hacemos y dejamos algo que es muy importante para todos los contribuyentes, para nuestros clientes, y cuando la documentación comprobatoria está cumpliendo con los mínimos, en muchos casos, nosotros, los clientes nos están solicitando mínimamente con los, pero no debemos por ahí darle mucha información a la autoridad tributaria y no conviene. Pero, digamos, si los trabajos son de mínimos, entonces eso aumenta la probabilidad de una fiscalización por parte de las autoridades tributarias. ¿Por qué? Porque en lo que sería la letra, en lo que sería la explicación, dando la posibilidad o generando la prueba. Algo que para nosotros, y eso lo hemos hablado con Andy, con prestar como servicios a la comunidad de negocios, es informes locales en donde no sean de mínimos, tampoco de máximos, pero donde uno pueda enfocar la operación y explicar la operación de tal manera en el cual sea una prueba irrefutable. De hecho, la prueba per se es el informe local, cuando uno lo presenta, y más como es en el caso de Ecuador, de Colombia y de muchos países de Latinoamérica, donde uno al presentar esa prueba, lo que está haciendo es invirtiendo la carga de la prueba, demuestra informando ahí, es incorrecto. Cuando le digo demuéstrame ustedes, demuéstrame al fisco, ¿no? Gastón, disculpa que te interrumpa. Tú dijiste algo bastante relevante, que es de suma importancia para Ecuador. En Ecuador, en julio del presente año, el Pleno de la Asamblea aprobó el acuerdo de intercambio de información de Ecuador-Estados Unidos. Siendo que en Colombia y otros países ya ha existido una evolución. Nosotros recién vamos a empezar con este acuerdo de intercambio de información. ¿Tú nos podrías comentar, basado en tu experiencia, cómo las autoridades tributarias, basado en estos acuerdos de intercambio de información, han ido hacia el contribuyente? Claro, sí. Básicamente lo que con esta nueva moda, digamos, de lo que se llama Big Data, todas las autoridades tributarias a nivel regional tienen esa
esa capacidad o ese acceso a esa información. Y eso lo que le da es una posibilidad de corroborar, y esto es muy importante, la información contribuyente, pero si es una información que se va a utilizar para iniciar una inspección, para iniciar una revisión. ¿Por qué? Porque, digamos, como lo dije, la prueba está en cabeza del contribuyente. Y si el contribuyente presenta una información y esa información es la que para él es la que corresponde, se debe invertir esa carga de la prueba. Entonces, por ejemplo, si él establece dentro del informe y dentro de la declaración informativa una serie de operaciones y se olvida por error de informar préstamos financieros, por decir algo, lo que va a pasar cuando reciba la información la DIAN y al hacer ese cruce va a ver, uy, pero ¿cómo? Acá yo tengo operaciones financieras, gastos, que no, al contribuyente dejó de informar y dejó de cumplir con una obligación. Entonces ya la DIAN, la Autoridad Tributaria Colombiana, tiene esa posibilidad de identificación, más allá de las otras formas, que es a través de denuncias o a través de inspecciones en las cuales llegan y van revisando punto a punto cada una de las cosas, o de la revisión de lo que el mismo contribuyente ha presentado. Entonces, ese punto, fíjense que es muy importante porque le está dando muchos elementos a la autoridad tributaria para iniciar una revisión o una fiscalización. Entonces, es de ahí donde déjame el punto anterior, por favor, que quiero hacer mucho énfasis en la estrategia de un informe local. El informe local tiene que tener aspectos e información que se deben explicar y comprender claramente. Entonces uno tiene que leer el informe local y claramente, y esa es la oportunidad que tenemos para el modelo de negocio del grupo y de la compañía. Eso es clave. Si nosotros no damos esa explicación de cómo es el modelo de negocio, le damos la posibilidad a la autoridad tributaria de que ellos entiendan lo que ellos consideran que pueden entender, sobre la base de información pública que ellos pueden identificar o de lo que ellos presumen que es el modelo de negocios. Entonces eso es un punto importante. Comprender la industria de la cual... Sí. Ahí, de la experiencia que he tenido en auditorías con el SRI, también como perito en los tribunales, a veces el error que ha tenido y la debilidad por la cual muchas compañías han perdido con el SRI es por el propio informe de precio de transferencia, porque o no explican correctamente la operación o lo detallan incorrectamente, y como el documento de precio de transferencia es prueba tuya, ya es difícil retraerlo, ¿sí? Porque tú acabas de decir, un ejemplo se me ocurre, acabas de decir que la casa es azul, ¿sí? Pero no, la casa ha sido celeste, pero ya dijiste es azul, y el SRI le encantó que sea azul. Y dice, sí, tú me dijiste que es azul, sí, está bien azul, y por ser azul te gloso. Y luego tú vienes, no, lo que pasa es que ha sido celeste. Y ahí se vuelve complicado, porque frente a los tribunales, decirle al juez, ¿sabes qué, juez? Me equivoqué. Y el SRI va a decir, yo no he hecho nada. Él dijo que era azul y yo no he dicho nada. Como dicen los abogados, no sé, Cristian. Confesión de parte, relevo de prueba. Correcto. Entonces, ahí ha habido una gran debilidad en el tema de documentación que yo lo he visto, o en los cálculos, o a veces que el consultor hace una forma, pero lastimosamente las compañías se confían y no lo revisan, y ahí generan problemas. Eso es lo que te refieres, ¿no, Gastón? Claro, sí. También hay veces que con internos y no los informa, y después la autoridad tributaria
en su proceso de inspección habla con las personas, y al hablar con las personas, con los funcionarios, identifican esos comparables internos y pide esa información. Muchas veces no se prepara al funcionario para recibir, a los funcionarios de la compañía, del contribuyente, no se los prepara para recibir a la autoridad tributaria. Y entonces El acompañamiento. claro, el ser humano por per se lo que busca es decir yo soy indispensable, yo soy el mejor, y por ahí lo que tiene que decir es exactamente lo contrario. Acá lo que nosotros necesitamos es el apoyo de nuestra casa matriz, por eso recibimos este tipo de servicios. Entonces ahí, cuando no se sabe, no es que no se sabe, cuando se dice de forma incorrecta algo, para la autoridad tributaria eso es prueba. Claro. Hay muchas veces que también en el análisis funcional lo que se explican muchas cosas que no tienen relación con la operación objeto de estudio. Entonces, el análisis funcional, lo importante de un análisis funcional es enfocarlo a la operación sujeto de estudio. Si yo estoy analizando un préstamo, ¿para qué me pongo a explicar un montón de cosas? Que lo que yo tengo que explicar es el contrato del préstamo y la necesidad, y los riesgos que asume la compañía de tasa y de riesgos crediticios y de la función de tesorería, digamos. El resto no. Entonces, por un préstamo doy un montón de explicación que después la autoridad tributaria se da cuenta de un montón de otras cosas que bueno, no las tenemos. En ese caso, yo siempre cuando reviso esos temas, yo a veces digo, a veces menos es más. Exactamente. Pero tampoco el exageradamente menos claro, es más. por supuesto. Entonces es un mix. Entonces, y otra de las cosas que es muy importante también, el objetivo de un análisis funcional es caracterizar la operación. Entonces, cuando uno es un distribuidor, o cuando uno es un manufacturero, digamos, ¿qué tipo de manufacturero es? ¿O qué tipo de distribuidor es? ¿Asumo todos los riesgos? ¿Soy un distribuidor que no asumo soy un manufacturero que genero y desarrollo intangibles? Entonces eso nos va a dar la posibilidad después para, en la técnica de precios de transferencia, definir cuál es el método que debo aplicar y cuál es la parte que debo analizar. Entonces, para no ser tan técnicos, pero sí verlo desde un punto de vista financiero, ahora sí, la próxima. Entonces, en teoría, y esto es transferencia, pero aplicado desde un punto de vista de la práctica y de lo que vemos todos los días con los números. Digamos, a mayores funciones, a mayor cantidad de activos utilizados, a mayor riesgo, mayor va a ser el precio de venta y mayor va a ser el beneficio esperado, la rentabilidad. Entonces, a mí me gusta mucho en la universidad, cuando explico el tema de precios de transferencia, llevarlo a los números, y más para los contadores o los economistas o la gente de finanzas, decir, bueno, ok, todo muy lindo, mucha letra, pero yo quiero ver números. El precio de venta está conformado generalmente por costos, gastos operativos, y sobre esos costos y esos gastos operativos se le agrega un margen de rentabilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de funciones, activos y riesgos, lo podemos descomponer de esta manera. En los costos y en los gastos operativos, ahí es donde están explicadas las funciones efectuadas y los riesgos y los activos utilizados. Y en la rentabilidad, a mayor rentabilidad, mayor va a ser el riesgo que estamos asumiendo. Menor rentabilidad, por eso un distribuidor simple, un distribuidor de bajo riesgo gana poquito, y un distribuidor o manufacturero full-fledged, que asume todos los riesgos, gana mucho más. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener en cuenta las funciones, riesgos y activos. ¿Y dónde se ven las funciones? En los gastos operativos, en los gastos de administración, y los costos se ven reflejados, las funciones también desde el punto de vista de qué estoy importando, qué estoy comprando, qué estoy haciendo, qué estoy manufacturando. El costo se compone del costo directo, el costo indirecto, o se compone de la mano de obra, la materia prima y los costos indirectos de fabricación. Entonces, fíjense que en el precio de venta
tenemos que reflejar todo eso que estamos diciendo en las letras, ¿no? En las funciones, riesgos y activos de un informe local. Entonces, ¿esto qué nos lleva? ¿Cuáles son las perspectivas de precios de transferencias? Primero, tenemos una agenda medioambiental que no la podemos dejar de lado. Por ejemplo, sabemos que la Unión Europea, a partir del año 2035, va a prohibir la manufactura de automóviles de combustión interna. Se va a llevar todo esto a un tema de automóviles eléctricos. Entonces, la OSD también está en línea con esa agenda medioambiental, lo cual eso nos lleva a que va a tener en los modelos de negocios de las compañías y en los cambios en las operaciones y en la forma en que uno tiene que documentarlo, digamos. Precios de transferencia, se está generando estos nuevos modelos de negocio, o sea, va a ser, siempre lo fue, pero lo que pasa es que nuestras experiencias en materia de precios de transferencia siempre han sido satelitales, y llegamos, digamos, con unos años de retraso en Latinoamérica. Pero ya hay muchos grupos económicos que están tomando dimensión de este tema de precios de transferencia y de cómo juega el precio y las funciones y los riesgos y los activos viendo en la filmina anterior. Entonces, tenemos nuevas oportunidades de análisis y de advertencias, digamos, como lo dijiste, digamos, no porque me lo imponga la casa matriz, yo tengo que aceptar, uno lo tiene que aceptar porque no es el dueño, digamos, es el empleado de la casa matriz, pero se le tiene que avisar a la casa matriz que ya no es un tema de solamente un contrato, es un tema de un contrato más una sustancia, más un soporte y una explicación. Entonces eso también nos lleva a que el gerente financiero, o el director financiero, el gerente de impuestos, o el contador, o el director de impuestos, ya tiene un arma o una herramienta de negociación. Si somos una distribuidora y nos imponen un precio, decirle a Casa Matriz, no podemos pagar ese precio, porque quedamos fuera del rango intercuartil, porque vamos a entrar en pérdidas. Entonces eso nos está generando una doble imposición. Entonces levantamos la mano con antelación, no esperamos a que se genere el hecho. Y ya la Casa Matriz está a la espera también de que la filial le diga las cosas, porque si no les dicen nada, entonces asumen que están todo bien y siguen con ese precio, y por ahí ese precio hay que ajustar. El pago de regalías, el pago de una asistencia técnica, los servicios, sustancia y soporte. Entonces, como les estaba comentando, lo importante en el caso de las controversias y lo que está pasando en toda Latinoamérica es la prueba y la inversión de la carga de la prueba. Entonces, la prueba es la documentación comprobatoria, es el informe local. Y la inversión de la carga de la prueba es, si no te gusta o no estás de acuerdo con lo que está escrito y con lo que hemos explicado, dime qué parte no estás de acuerdo y muéstrame cuál sería el análisis correcto. Eso es lo que le tenemos que pedir a la autoridad tributaria en una controversia. Entonces, por eso es muy importante ir de la mano con el contribuyente y con el cliente a la explicación ante un inicio de una inspección por parte de la autoridad tributaria. Entonces, ¿qué vemos? En temas de commodity, como tú lo has comentado, el tema bananero en Ecuador y a nivel mundial, lo que le llaman el sexto método es que surge en su momento, mal dicho, el sexto método argentino, que en Argentina se dejó de aplicar hace muchos años, pero que se ha tomado ese punto desde el punto de vista de la recomendación a nivel OSD. Y lo que se ha generado es revisar, bueno, si no me demostrás el precio que pactaste está a valor de mercado, lo estoy resumiendo, yo lo sé. Si no me lo demostrás, entonces, ante la ausencia de esa prueba y esa demostración, tomo como que el precio que corresponde del commodity es el precio a la fecha de la embarcación, lo cual eso puede generar situaciones muy adversas, y más, digamos, cuando la volatilidad del commodities es como en el caso del petróleo, ¿no?
Tenemos casos como en la industria farmacéutica que está en disputa, en donde la autoridad tributaria, por algún motivo, decidió que tenía que utilizarse el método de precio comparable no controlado, o PC, y quieren comparar el precio de exportación a vinculados del exterior versus el precio de venta en el mercado local, en donde, bueno, es una locura, se le ha explicado la DIAN, pero está... Eso es en Colombia, sí, sí me sé de ese sí. caso, porque que Colombia es un caso particular, entiendo porque dicen que hay comparables internas, algo así. Exactamente. No, el hacen un comparable análisis. interno, sí. El comparable interno lo define con el mercado local. Como estás vendiendo Correcto. al mercado local, pero hay una diferencia en los niveles de mercado, en las funciones, riesgos y activos, en exactamente lo que estábamos diciendo antes. Claro, en el Ecuador, en ese sentido, en el tema farmacéutico, el tema acá sí es MNT. Yo he visto muchos casos farmacéuticos y ha sido MNT principalmente, y poner algún tema de valoración si es una compañía que también realiza actividades más allá de distribución o intangibles. ¿Sí? Tenemos también casos, digamos, en donde un caso muy importante que ya va, pero muy importante, de muchos millones de dólares, en el cual se están rechazando los contratos de regalías. Entonces la autoridad tributaria está revisando los contratos de regalía y está, que a nivel mundial son aceptados, pero en el caso particular de Colombia no. La autoridad tributaria dice, no, estos contratos no los aceptamos y consideramos que estos son los contratos, y bueno, eso genera un dolor de cabeza para esta compañía a nivel mundial. Muchas veces la autoridad tributaria colombiana no acepta el método de precio de reventa y lo rechaza para hacer un análisis a nivel de transaction, el TNM, Transaction Margin Method, no sé, es método de U. Es importante para el público que el precio de reventa es muy parecido al TNM, que es utilidad operativa. La diferencia es que el precio de reventa siempre utilizamos utilidad bruta. Sí, esa es la diferencia sustancial frente a utilidad operativa. Después en servicios, la autoridad tributaria está siempre, y eso pasa en todas, lo que hablo de Colombia pasa en toda Latinoamérica, se replica porque ya lo que se está pidiendo es lo que le llaman el test de beneficio, o el benefit test, conocido, en donde demuéstreme que es un beneficio, que es un servicio que la compañía va, digamos, si no se lo contrataría a su vinculado, se lo contrataría a un tercero, que es en beneficio y en necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas veces que hay compañías que están en pérdida y están contratando un tercero independiente. ¿Contrataría un servicio de este tipo cuando estoy en pérdida? Entonces ahí es donde también eso tiene relación con que si la parte analiza, si uno selecciona la parte analizada del exterior, dice, no, mi vinculada me presta los servicios a valor de mercado, pero yo estoy en pérdida. Entonces la autoridad tributaria dice, hey, de nuevo, únicamente transporte del exterior, pero usted está en pérdida. O sea, un tercero no estaría en posiciones de optimizando contratar un ciertos servicio. costos. Claro, exactamente. Entonces ahí tenemos que técnicamente es viable hacerlo de esa manera, pero que en la práctica, los números, después vemos que puede llegar De a hecho, sobre tener ese razón punto, la yo he autoridad visto compañías tributaria. que por efecto del COVID dejaron de pagar. Hay también algo que hay que analizar, y son esos préstamos intercompañías por 10 años, 15 años, o por un año pero renovable todos los años, y vemos que el préstamo hace 10 años que se fue renovando Y no todos hay los pago de años. capital. Claro, digamos, eso es un Correcto. tercero independiente. O la otra, durante el COVID, muchos bancos refinanciaron los préstamos. Si los bancos, que son terceros, accedieron a refinanciar préstamos, ¿por qué la casa matriz no refinanció ese préstamo o no cambió la tasa de interés? No, porque hay una política interna. Bueno, listo, ok. A ver, no quiero decir con eso que esté mal. Si está bien,
justifiquemos en el plano o en el momento en que hay que justificarlo, que ¿dónde es? Es en el estudio de precios de transferencia, en la Y documentación yo añadiría, comprobatoria. Gastón, yo Demos las añadiría eso, explicaciones. es que a veces, cuando ya queremos hacer el informe ya final, ya el informe es un resumen, un extracto de la operación, pero no podemos tomar el 100% de la operación analizada, que debería ser previo al efecto y tenerlo documentado. Que el informe de precios de transferencia realmente debería ser como un informe, un resumen de los resultados. Entonces ya y cuando son acotados los tiempos para entregar el informe, hay una oportunidad de mejorar nuestra documentación en caso de una futura revisión del COVID y post-COVID, ¿no? Pero yo les quiero aprovechar este espacio para decir algo que dice la autoridad tributaria colombiana. Usted ya sabía eso. Y usted no hizo nada durante el año. O sea, hay veces que tienen razón o sea, nosotros le damos todo el espacio. De julio lo pasaron a septiembre. ¿Por qué? Porque había un tema de comparabilidad, porque había un tema de que las bases de datos todavía no tenían toda la información. Pero más allá de que se pase a septiembre, lo que la autoridad tributaria dice y lo que la práctica de precios de transferencia establece es, digamos, haga los ajustes durante el año contable. Porque si el ajuste lo va a hacer o la explicación lo va a hacer después de que se cerró el año contable, si no hay forma de ajustarse, de hacer el ajuste de comparabilidad o de dar una explicación, entonces estamos generando doble tributo. Más allá de un costo excesivo de defensa que sabemos que es bastante. Pero tenemos esa posibilidad de hacer, por ejemplo, estamos en el 2022. No terminamos el año. No esperemos a marzo del año que viene para ver qué pasó. Analicemos en estos próximos 3 meses qué es lo que está pasando. Levantemos la mano, hablemos, miren, como distribuidores, al precio, por este motivo, por este otro motivo, no estamos dando y nos está dando una pérdida. ¿Cómo nos puede ayudar Casa Matriz? Porque esa ayuda que nos puede dar con una nota de crédito, con lo que fuese, la ayuda, hay muchas ayudas que se pueden dar y hay muchos análisis que se pueden hacer. Pero eso que se puede hacer, hagámoslo antes del cierre. Y si por algún motivo, porque las políticas de precios de transferencia son así, y levantar la mano y decir con antelación, miren que estamos teniendo este problema de precios de transferencia, para que lo tengan en cuenta y si ya es posible, hacer los ajustes que corresponden. Correcto. Seguimos. Tenías 3 puntos. Aquí decía parte analizada del exterior, rechazada cuando la parte local presenta pérdidas operativas. Acá también es lo mismo. El SRI revisa mucho cuando hay una compañía con pérdida, ¿sí? Especialmente y también las comparables. Ahora, ya no estamos en época COVID, hay que comenzar a chequear. Y un poco lo que me comentabas, también que el SRI lo que está haciendo es revisar si la empresa tiene pérdida y encima tiene operaciones con compañías locales, también se genera la posibilidad de un análisis de precios de transferencia a nivel local, ¿no? Correcto, correcto. Ahí la parte local se vuelve, tiene que ser una transacción que se debe revelar ante la administración tributaria. Y eso también suma para los 3 millones. Entonces, correcto. Esas situaciones así particulares, pequeñas, hacen. Entonces, vos fíjate que una empresa tiene pérdidas y se le genera mayores obligaciones de justificar su modelo de negocio, inclusive hasta una obligación que antes no la tenía, porque me suma obligaciones, exactamente. Entonces, yo considero que una de las recomendaciones es no esperar a que se cierre el año para revisar precios de transferencia. Correcto. Eso me parece que es y terminé ayer en Colombia, la firma terminó ayer en Colombia sus análisis de precios de transferencia y sus obligaciones. Y ya estamos para ver en los próximos 3 meses con muchos de nuestros clientes, donde identificamos ciertos puntos que ya hemos hablado con Casa Matriz, y ver cómo podemos, de acá al cierre, qué podemos hacer. Hay que tener en cuenta lo siguiente: si te bajan el precio
del producto, y sos una distribuidora, y tu rotación es de, no sé, 180 días, ya le escribí. Ujú. Entonces, tenemos que ver qué efectos y qué cosas podemos hacer para que el efecto se vea en el 2022 y no en el 2023. Perfecto, perfecto, Gastón. Para ya cerrar unos 10 minutos más, porque para cerrar con el webinar, quería presentar, bajo este lineamiento, también saqué de alguna vez, este es un Twitter de precio de transferencia que usamos. En inglés dice que de Estados Unidos determinó que la compañía estaba entregando muchos ingresos a su compañía del exterior en vez de quedarse en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos los intangibles eran mantenidos y estaban desarrollados. Esto pasó con Coca-Cola, ¿sí? Con Coca-Cola en Estados Unidos. Y de alguna forma va con el mismo lineamiento que tenemos acá, lo mismo que podría ser el CRI. Allá son intangibles, acá son manufactura, distribución. En ese sentido, esta fue una publicación para que usted, que Coca-Cola tuvo que pagar 3.4 billones de dólares por un tema de que no estaba repartiendo adecuadamente las unidades en Estados Unidos. ¿Sí? Eso para cerrar y finalmente las conclusiones. ¿Cómo enfrentar desde el punto de vista de nosotros, Balta, la compañía Jet Experts? ¿Cómo enfrentar controversias de precio de transferencia? Para nosotros hay dos enfoques, como de la sustancia. Desde el punto de la formalidad, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones anuales de precio de transferencia. Una adecuada cuantificación de las operaciones con partes relacionadas, presentación de las declaraciones y anexos en el tiempo debido, documentación contemporánea, el informe de precio de transferencia y hacer las cuadraturas, las conciliaciones que correspondan, que ya lo vimos. Y a nivel de sustancia, revisar las pérdidas operativas. ¿Por qué se generan? ¿Tienen sustancia o no tienen sustancia? ¿O están afectadas con partes relacionadas? Ajustes de comparabilidad. Aquí lo que nosotros decíamos con Gastón, mientras menos, mejor. Ser lo más eficientes en esos ajustes. El enfoque de precio de transferencia tiene que conforme la naturaleza del negocio. Tenemos que conocer bien. Yo lo que siempre digo, el asesor de precio de transferencia es meramente un facilitador, pero realmente el que conoce el negocio es la compañía, de forma tal que un consultor de precio de transferencia no le puede decir cómo se maneja la compañía, pero sí debo entenderla para darle el mejor método de precios. Y ahí la compañía, si está obligada, de hecho legalmente, porque el informe de precio de transferencia es de la compañía, y su responsabilidad es de la compañía con el SRI, no del consultor, es revisar y entender que ese informe de precio de transferencia tiene inmerso la naturaleza de los operaciones. Eficiencia en el supply chain, también lo que hablamos. La administración tributaria no solo revisa que el precio de transferencia sea de mercado o no, también revisa que si fue necesario hacer esa operación, si esa operación es préstamo o es dividendo, si ese eslabón adicional fue necesario o no para las operaciones, especialmente cuando se utilizan intermediarios internacionales. Otra cosa que nosotros creemos muy importante y que a veces no se lo realiza es lo que le dicen en el precio de transferencias operacional. No esperemos al final. El final es la documentación, el informe, es el resumen de lo que pasó. Es como los estados financieros al 31 de diciembre. El informe de auditoría es solamente un resumen de lo que pasó. Sí, el informe de auditoría, pero no ve diariamente auditoría interna, controles, no lo ve diariamente. En caso de precio de transferencia también debería haber una auditoría interna de control de precio de transferencia, en el sentido de que hayan políticas que se planean y se ejecutan. No esperemos al final para tener si van a haber consideraciones. Antes de las conclusiones y recomendaciones, Gastón, si estás por ahí, no sé si estás o al final lo molestamos a Gastón, porque aquí tengo unas preguntas interesantes que quiero compartirlas contigo, con tu experiencia. Tengo 3 preguntas antes de las conclusiones y recomendaciones. Dice, 1, por tema de post-COVID fue noticia pública muchas importaciones a diciembre de 2021 quedaron atrapadas en los puertos de embarque, los famosos problemas logísticos. ¿Cómo se deben considerar estas operaciones que podrías para el informe de precio de transferencia en el año 2022? Vale, sí, mira, primero ahí tenemos un sobrecosto de logística
que se tiene que cuantificar e identificar, y eso puede ser un motivo de las pérdidas que presentó la compañía, digamos. Por el otro lado, se puede también hacer, siempre con toda la justificación del caso, buscar hacer un análisis de la información financiera de los 2 años. Porque puede ser que las ventas se me hayan caído, porque también se me cayeron los costos. ¿No? Podemos buscar un ciclo de negocio, también puede ser mejor este ciclo de negocio. Entonces ahí vamos a tener, si estamos en el 2021, vamos a tener 2020 y 2019. A mí me ha pasado de una compañía en donde yo hice el análisis de 3 años para mostrar, digamos, que exactamente si uno normaliza el ciclo de negocio por 3 años, la rentabilidad está a valores de mercado. Cuando la situación que pasó en el 2021 fue COVID. Claro. Ahora, todo muy bien, todo muy lindo en los números, pero tenemos que tener las pruebas. Y las pruebas no pueden ser teoría, ¿eh? La prueba tiene que ser real. Digamos, si realmente su compañía tuvo un problema logístico de esa envergadura, tiene que demostrar los sobrecostos que tuvo en las facturas. Entonces, si la naviera me cobraba, no sé, $100 la tonelada que estaba moviendo y ahora me está cobrando $1000, obviamente hay $300. Sé que es exagerado lo que estoy diciendo, pero esa es una prueba. Yo sí, voy en línea contigo, yo lo que haría es una aproximación de 3 pasos, que lo he hecho. 1, primero, si yo estuve afectado con esos costos, primero tengo que tener también, comparables que estuvieron también afectados con las mismas circunstancias que yo tuve, ¿sí? Que eso es complicado. Y si esas comparables no tienen esos efectos, yo lo que ahí sí tengo que hacer el ajuste de comparabilidad y llevarlo a términos normales. Lo hago, como tú bien lo dices, un promedio de 3 años anterior versus la actual, ¿sí? Un tema de promedios. Otra forma que también lo he analizado es a través de esto. Econometría, hacer un tema de series de tiempo trimestrales y poder determinar la beta, como tú lo dices, la variación que hay, que el efecto de esto de las importaciones que se ha hecho. En este caso puntual es en el tema de los fletes, pero en otros casos sí ha sucedido por otro tipo de variables, ¿no? Pero otra pregunta. Hola, una pregunta. ¿Cómo se realiza la búsqueda de comparables cuando es un distribuidor completo y un distribuidor de riesgo limitado? A ver, es interesante esa pregunta. Antes de eso, ¿qué es un distribuidor completo? Para los que no conocen, o lo que se dice en inglés, el full-fledged distributor. Sí, es el distribuidor que inclusive hace marketing, tiene transporte y vende la mercadería. Un distribuidor de riesgo limitado significa que es un distribuidor, pero que no tiene todas las funciones. Por ejemplo, la función de marketing, no hace marketing, la hace la relacionada. No tiene clientes, la relacionada le dice dónde tiene que distribuir. Es muy acotado, más bien un tema logístico. Para eso, usualmente pueden haber, de nuestra experiencia, 2 aproximaciones. La primera, y evalúo cuál es la que mejor se acopla a la situación. 1, buscar en las comparables mi competencia que haga distribución de riesgo limitado. Buscar comparables directas. Que en algunos casos es difícil, como nos pasa con las maquiladoras, con las mexicanas, ¿sí? Con los contramanufacturers, difícil. Entonces se hace una segunda aproximación en la cual yo digo, ¿sabes qué? Voy a simular que las funciones riesgos de un distribuidor de riesgo limitado aquí en quizás logístico, un broker logístico, que trato de asimilar con sus ajustes de comparabilidad. Y un tercer enfoque que también puedo hacer, y lo he hecho, que es un poco más agresivo, como siempre he dicho, mientras más ajuste haces, tiene el riesgo de que sea menos fiable. Pero hay que revisarlo. Es que yo coja el distribuidor de riesgo completo, ¿sí? Luego calculo las otras funciones, la de marketing, las comerciales, y determino cuánto es la rentabilidad que ellas tienen y cuánto a ellas le pertenece. De lo que hace esta distribuidora completa, cuánto le corresponde por esas funciones a estas otras compañías y se lo quito al distribuidor completo. De forma que artificialmente lo vuelvo distribuidor de riesgo limitado y ahí tengo las comparables. ¿Sí?
son modelamientos, ¿no? Que se hacen a nivel matemático, económico, econométrico, pero se modelan ese tipo de funciones. Otra pregunta que me hacen acá. Buenas tardes. ¿Es adecuado que en la aplicación del METE se haga un análisis global agregado independientemente de que la operación relacionada sea de un millón como 1.000 millones? Ah, muy buena pregunta. Esta es la gran pregunta. Aquí lo que le entiendo la compañera, dice la amiga, dice que tengo una transacción que siempre que hacer, aunque sea 1 millón o 1.000 millones, me hacen el MMT. Para ella le dice, pero es que 1 millón no es relevante para mis operaciones. A ver, primero, sí, pueden haber hasta transacciones que no son relevantes, ¿sí? Pero ahí lo que viene es que yo escojo el mejor método, con precio comparable. Después de haber excluido y no pude utilizar los demás, sí, puedo hacer el MNT. Y quizás no necesito hacer el MNT global, o quizás haya uno segmentado. Y quizás no segmentado por función, por actividad, distribuidor, manufacturero, porque esa es la segmentación general, ¿no? Que tengo una compañía y se dedica a actividades de manufactura y distribución y lo divido en dos. Es una segmentación por funciones. Quizás pueda hacer segmentación geográfica a nivel de utilidad operativa de forma confiable. Y quizás en esa actividad es la que está la relacionada y lo comparo con los otros segmentos independientes. Entonces hago un comparable interno. Hay que revisar también la calidad de la data que tenga la compañía y también el tiempo que va a tomar, porque eso sería un análisis importante, ¿sí? Por eso es que quizás en algunos casos, porque toma mucha data, se toma como último recurso, vamos con el global. En el global entró y se cumple con precio de transferencia y se cumple con la normativa. Y quizás la administración tributaria lo va a probar. No necesariamente sea el mejor modelo, pero sí el modelo económicamente más viable, ¿sí? Ya es un tema de decisión tanto, como eso digo, de la compañía como del consultor y lleguen a una adecuada estimación, ¿sí? Yo quería agregar un temita rápido y es lo siguiente. Es muy importante, ante todas estas situaciones, comprender el modelo de negocio, que siempre hay acción. Y de las dos partes es la que debo analizar, porque hay veces que no necesariamente tenemos que analizar. Tengo un caso en donde un distribuidor completo de una multinacional muy grande, entonces, y nosotros siempre analizábamos el distribuidor, la función de distribución. Y por un motivo o por otro motivo no daba. Y empezamos a hacer una serie de ajustes y una locura. Cuando llegó un punto donde dijimos, pero a ver, ¿cuál es la? Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que era tan completo y complejo el distribuidor en Colombia. Que fuiste a la otra parte. Y claro, y tenía tantos problemas con importaciones chinas y que los paros y que el tema logístico y que esto y que el otro, que realmente lo que teníamos que analizar era que el otro estaba ganando el 5%. Entonces, lo que teníamos y el 5% era de mercado. Claro, pero demostrado, ¿eh? O sea, manufactura más el 5%, demuéstremelo, con certificación de contador público de cada una de las cosas. Entonces llegaban a cada producto y un problema de ineficiencias dentro de la estructura de negocio de la compañía, o tengo un problema que es ajeno, porque el valor está valor de mercado, desde el punto de vista de la manufactura, entonces quiere decir que no tengo un problema al momento de importar el producto. Lo que tengo es un problema del mercado en el cual estoy intentando ingresar el producto que no, por algún motivo, no estoy llegando. Entonces ahí se demuestra, pero todo esto que estoy diciendo no es una explicación teórica, documentada, es una explicación con pruebas, que eso es lo importante, las pruebas. Si uno lo deja como una explicación así de libro, ahí entramos en un problema. Es importante lo que dices, Gastón, porque en el Ecuador la norma permite que ya sea que la evaluación se haga de la parte en prueba de la compañía ecuatoriana o de la compañía relacionada. Lo permite la norma ecuatoriana. Y lo que dice la norma ecuatoriana, que va alineada con la OCDE, es que busque
el mejor, el que tenga la data más adecuada. Entonces, en tu caso, pasaría lo mismo que pasó con Colombia con tu distribuidor, ¿no? Exactamente. Perfecto. Ya para cerrar, queremos cerrar dos minutos más. En días anteriores nosotros como Balta establecimos 6 consejos para minimizar riesgos. Se recomienda el informe de precio de transferencia, un informe para tiempo, mes a mes. En el tiempo real podemos darnos cuenta inclusive a encontrar ahorros tributarios y tener una mejor posición fiscal en unas futuras auditorías tributarias. Más vale prevenir que lamentar. Actuar recién cuando la administración tributaria inicia las inspecciones es la peor estrategia. Un correcto sistema de control de precio de transferencia realiza recurrentemente el enfoque de mercado de riesgo fiscal. No esperemos que venga el SRI y nos toque la puerta, más bien vamos preveyendo. Ustedes no saben cuándo puede venir el SRI, pero cuando venga el SRI las cosas sí son importantes. Consistencia, ese es el key de la cuestión. Evitemos los análisis de precio de transferencias ligeros, superficiales o en masa, ya que puede dejar inconsistencia. Más bien a la hora de documentar, revisemos la consistencia en los datos, que los mismos datos hablen, ¿sí? Y que sean todos razonados, unidos, congruentes. 4, si no lo puedo, yo puedo hacer informes, estudios, cálculos, salió, como a veces digo, salió el genio, un genio puedo crear, ¿sí? Pero si no lo puedo probar, si no lo puedo documentar, pierde validez ante la administración tributaria. 5, siempre actualiza los contratos, sistemas y procesos intercompañía. A veces pensamos, el contrato es al año renovado automáticamente. Y ese contrato pasó 20 años renovado automáticamente. Eso no puede suceder. Tenemos que revisar, aunque sean recurrentes, revisarlos, actualizarlos con las circunstancias vigentes, los contratos, los sistemas, los procesos de intercompañía. Y 6, como siempre, este es un paradigma que tenemos. Ningún consultor sabe más del negocio que ustedes. Los consultores de precio de transferencia somos meros facilitadores. Pero el que sabe del negocio y sabe cómo funcionan las cosas son las compañías. Un consultor de precio de transferencia no le va a decir, oiga, no, es que usted es distribuidor. No, yo soy operador. No, es que yo creo que no. Ustedes saben del negocio. Más bien el consultor tiene que entender el negocio y basado en el entendimiento del negocio, presentarle el modelo de precio de transferencia que se adecue, que empate adecuadamente con las operaciones de la compañía. ¿Sí? Entonces, eso hemos dejado. Gracias a Chan, gracias Gastón. Era un poll 3 que teníamos del webinar, qué puntos han considerado más relevantes. Lo dejo para ustedes. Si por ahí alguien quiere escribir algo en el chat, se lo agradecemos. Esto ya es para que ustedes lo analicen internamente. ¿Qué puntos se han considerado más relevantes de este webinar? Esperamos que ciertos puntos técnicos les haya agradado, sean útiles para su día a día, y nosotros como Balta y Gastón para cualquier consulta que tengan en el futuro. Gastón, no sé si quieres cerrar. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a Balta, muchas gracias a AmCham por esta oportunidad, y seguramente próximamente nos veremos de forma presencial. Correcto. En todos los seminarios que tenemos pensado para lo que termina de este año y lo que sería el año que viene, ¿no? Reformas, cierre fiscal y vamos a ver temas de precio de transferencia. Correcto. Eso es futuro. Correcto. Y tan futuro es cerquita. Bueno, pues. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido una que hemos facilitado. Que tengan una feliz tarde, cierre de jornada, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a los expositores del día de hoy. Esperamos que haya sido una capacitación bastante interesante para los participantes. Que tengan una excelente tarde y gracias nuevamente a Balta.
Gracias. Gracias. Hasta luego.